Hola, bienvenidas y bienvenidos al episodio número 3 de Shifteados, el podcast de tus culoduros favoritos, donde hablamos de Disney Lorcana competitivo. Yo soy Eli y me acompaña Paco. No has engañado a nadie más, ¿no? Todavía para hacer estos Bueno, temas. Pomelo probablemente aparecerá en Aparezca en algún algún momento momento, a ¿no? gritar en la puerta. Vale, vale, me En verdad gusta. creo que no se oye, creo que se No somos oculta como bastante Podcana, bien, ¿no? No somos pero es que hay un Podcana. momento en el que se pone ahí a gritar en la puerta mi gato Pomelo y puf, y la oreja me la come. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo ha ido la semana? Pues muy bien. Bueno, han pasado 2 semanas, han pasado muchas cosas en estas 2 Exacto. semanas. He ido al Madverse, me lo he pasado muy bien. Ujú. Me ha gustado mucho que me he encontrado con mucha gente que le ha gustado el podcast y gente cercana de aquí de Madrid de las tiendas, pero, por ejemplo, también se me acercó en Madverse Darío, Sí. ya vimos que, o sea, no le ponía cara, pero había un Darío que le gustaba el podcast, ¿no? Y se me acercó Y y uno podría más ser el primer uno. fan del podcast, Darío. Podríamos ¿Le firmaste un poner autógrafo? no, Así os de Biglianus. no me lo pidió, pero fue muy majo y no sé, la verdad es que estoy Ha muy tenido muy buena contenta porque nos acogida, dan ¿no? feedback muy bueno Mm. y eso. No sé tú qué Sí, yo igual, tal a ti. pues mucha gente se acerca y que nos comenta, oye, el podcast súper bien, no sé qué, o sea que mira, que al final también hay huequito para un podcast así competitivo y sobre todo me encanta que haga mucho hincapié la gente en lo de, oye, que lo pongo en el coche, que lo pongo en tal, o sea que no hace falta el vídeo, como estábamos Sí, hablando, eso que está guay. se hace Ese es más además sencillo. justo es el comentario como que más he visto, ¿no? Que es como: "Yo me lo pongo en el coche, yo me lo pongo mientras cocino", tal, y como que les gusta eso, que sea audio. Entonces, Sí, 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 sí. bien. Aunque Está, bueno, hemos subido un vídeo a YouTube, vamos a hacer esta después de referencia. esto hemos subido un vídeo, hemos de decir, pero bueno. Hemos subido un vídeo, pero a ver, la idea era que nos dijo Luis: "¿Ibais a subir solo podcast de audio?". A ver, si hay algo de vídeo se puede subir, pero es extra al podcast, ¿no? Claro, No es es bonus track, bonus es track. bonus track, eso es. Le Vale. llamé Shifteados Extra, no sé si pero suena Me bastante guay, ¿no? sí, me gusta. Además, más X y cosas metidas ahí que suena en Claro, me digo, gusta. leche, si salgo en el streaming Claro, de hombre, hay que Madverse, grabar, pues lo hay que subimos, ponerlo, ¿no? hay que Pero ponerlo. Me gusta, hay me que ponerlo. gusta. Pues, nada, a ver, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué hablamos? Ya nos habrán leído en el título, pero bueno, un poquito, ¿qué es el El menú menú de del hoy? día. El menú del día, cuéntame. Vale, pues vamos a hablar el tema principal de gafas es hablar de tempo. Vale. Vamos a hablar un poco de lo que significa el tempo, de dónde viene y todo eso. El concepto de Eh, tempo, value y todas estas cositas, ¿verdad? ¿No? y De value, nombres que raros. surgió hace tiempo los podcasts de habla inglesa un debate de qué es tempo, qué es value, y un poco hablar de eso, de lo que creemos que es. Vale. Y luego vamos a hablar, bueno, voy a hablar yo primero de mi experiencia en el Madverse, que Paco no pudo ir, entonces voy a hablar un poco Sí. de mi run, de mis frustraciones y mi tal, todo mi esto. Intentaré ser breve porque me enrollo mucho y demás. Y ya hemos engañado a gente, ¿no? Y hemos engañado a gente. Hablaremos, también del meta y, Vale. tenemos a gente top de Madrid que nos ha mandado Pop, audios de su experiencia en el Madverse. ¿ves? O sea, Gente que, por lo que sea, no diremos ah, nombres para que así aguanten hasta el final. Ahora es cuando aquí luego en la gráfica arrastra a la gente hasta el final para ver quién era. En plan de, pero bueno, nadie se escucha el episodio, clican al exacto, final, solo ¿no? buscando los audios de la gente que nos lo han mandado. Pero bueno, Pues eso, nada, muy bien, muy bien. gente que ha hecho top de Madrid y Vale. nos ha enviado un audio para explicar un poco su run y sus expectativas y demás. Vale, pues menú apetecible el de hoy, ¿no? Yo creo Sí. que, como siempre, un poquito de aprender y luego un poquito de seguir jugando, que es, yo creo, el puntito bueno de Sifteados, que eso, vamos explicando cositas, pero a la vez luego también pues os contamos nuestras vivencias en los torneos. Así que nada, a ver, cuéntame, un día más como todas las semanas, explícame qué es lo del tempo y estas cositas. Se viene la turra. Vale. Bof. Nada, pues primero vamos a hablar del tempo. El tempo, ¿qué es el tempo? El Vale. tempo es un término que se utiliza en muchos juegos y deportes realmente. En fútbol se utiliza el tempo como término. En Ujú. ajedrez, yo voy a poner como ejemplo el ajedrez porque me mola mucho. Es muy gafas también, ¿no? Sí, Plan el hablar de ajedrez. ajedrez. Si tienes gafas, tienes más 300 de Elo. Seguro, Eh, además.
Sí, entonces es un poco un término que yo entiendo que viene de la música, ¿no? El tempo en la música es el ritmo, ¿no? Y yo creo que la analogía que se hace, pues, en furbo, en ajedrez, en TCGs y demás, el tempo lo lleva el director de orquesta, ¿no? Por ejemplo, Ujú. en las orquestas. ¿Y qué hace el director de orquesta? Cambia el tempo, ¿no? Entonces, él tiene el tempo, él elige el ritmo de la música, ¿no? Y el resto le siguen. Entonces, el tempo es un poco eso, es un término que ocurre siempre, o sea, en todo el momento de una partida de Lorcana, alguien tiene el tempo. No es quién gana, quién pierde, quién va ganando, quién va perdiendo, es quién tiene el tempo. Exacto. Entonces, de eso nace, pues hay mazos que se enfocan en controlar el tempo para ganar la partida. Hay otros mazos que ignoran el tempo completamente y luego lo recuperan con más adelante. Por ejemplo, el rampeo, ¿no? El rampeo, los mazos de rampeo ignoran el tempo durante varios turnos para rampear y juegan bichos que son una mierda, por ejemplo, un tipo es un 1-2, un Ujú. Sail no es nada, ¿no? Cinderella Sí. es un 2-3. Entonces, ignoras la mesa y luego más adelante, como tú tienes más tintas, plantas recursos más grandes antes que el resto y contrarrestas el tiempo que ha ganado la otra persona, ¿no? Es un poco Vale. 2 maneras de de ver el juego. Vale, podríamos Eh, decir entonces, por ejemplo, que el tempo sería como un marcador, vamos a ver, un marcador rollo oculto de que uno lo va a tener siempre más que el otro. O sea, esto es una cosa que la tiene o un jugador o el otro, sí, ¿no? a mí me ¿Vale? gusta poner el ejemplo del ajedrez, que el Vale. ajedrez, como sabréis todos, las blancas son las que empiezan, ¿no? Ujú. Entonces siempre empiezan las blancas y no sé si habéis visto alguna vez ajedrez de alto nivel o tal, pero normalmente en el ajedrez de alto nivel, la persona que empieza con blancas, bueno, no, o sea, la persona que empieza con blancas tiene el tempo, porque tiene la iniciativa. Tener el tempo es, yo tengo la capacidad de cambiar el ritmo, de proponer, de ser proactiva, ¿no? Vale. Mientras que la persona que no tiene el tempo no puede ser proactiva, porque si tú eres proactiva cuando no tienes el tempo, caes en una trampa, ¿no? Porque no te puedes permitir proponer si no tienes la ventaja del tempo, ¿no? Entonces, como algo abstracto, un concepto abstracto, que es eso, en las blancas, por ejemplo, pues la gente, pero Magnus Carlsen versus Hikaru. Esa gente juega a tal alto nivel que la persona que sale en blancas va a ganar y la persona que sale en negras normalmente intenta empatar, porque Claro. la ventaja de no salir es tan grande que si tú haces todo el rato la jugada buena, las negras siempre tienen que reaccionar, no pueden proponer. Entonces no se pueden permitir ganar. Entonces lo que quieren es jugar perfecto y llevar la mesa a un estado de empate y tal. Aunque claro, también tú como persona que no tiene el tempo, en el momento en el que la otra persona comete un error y pierde ese tempo, tú puedes capitalizar y aunque tú lleves las fichas negras en ajedrez, las piezas, puedes recuperar el tempo y proponer una victoria, ¿no? Exacto. Entonces, es un poco eso, aplicado a la Lorcana, pues es eso, en plan, tener tempo es quien propone, quien tiene capacidad de proponer, puede ser lorear, por ejemplo. Lorear la mesa. Yo loreo de 2 y yo te propongo, si me quieres matar, tienes que gastar 2 bichos, ¿no? Ujú. Pero si tú vas perdiendo, tú no puedes lorear. Claro, Si porque no al tienes final el vas tempo, perdiendo. es como el otro Vale. te hace el tradeo positivo, Y ¿no? un cambio de tempo bueno, por ejemplo, podría ser que tú tengas toda tu super curva, el otro esté rampeando, y de repente, pues el antiguo Be Prepare, por ejemplo, es un cambio gordo de tempo, Eso es, posiblemente. Para que lo eso es. tengáis un poco más en mente, pues es eso, en plan de hasta aquí tú tenías el tempo de la partida porque has ido corriendo, loreando, subiendo y demás, pero ha llegado un momento que yo con este Be Prepare he cambiado el tempo de la partida y ahora lo tengo yo, porque ahora te empiezo yo a bajar mis bichos grandes, mi Mawisark, mi todo, y ahora tú eres el que está a la defensiva, o sea, con esas negras jugando, ¿no? Para que fuera así la analogía. Sí, me gusta ese ejemplo. Vale. Por ejemplo, el mazo que más tempo puede ser ahora mismo en Lorcana podría ser PS, ¿no? Que juega Ujú. al tempo, te juega una curva de one drop, two drop, three drop, four drop. Y cuando tiene esa curva, Sí, utiliza el strength
para denegarte a ti desarrollar mesa, ¿no? Entonces, si yo salgo primera con PS y tengo la curva esa perfecta, que es one drop, two drop, three drop, four drop, patada, Ujú. pues tú ya te estoy matando tu four drop y se te están quedando tus bichos pequeños, luego bajo y una Elsa, te mato en lo que hayas bajado y como que yo de repente tengo 5 bichos, tú tienes 2, ¿no? Entonces Exacto. yo propongo, tú estás a la defensiva, ¿no? Sí, Entonces eso, por ejemplo, en un mirror de PS, cuando se habla de dado y demás, el dado es importante, ¿no? Pero hay cosas esenciales en un mirror como es tener patada, tener esa curva ideal que on the draw te puede salir también y no le puede salir al que empieza, pero es sí. un poco eso, si tú estás on the play, tú tienes el tempo, porque tú haces one drop, haces two drop, haces three drop y en ese momento los dos tenéis un three drop y es, ¿tengo patada? Bien, pues Tú tienes la prioridad de claro, tirarla, entonces al final tú tienes ahí el tempo en ese momento. claro, que no la tengo, Ujú. yo juego el four drop y tú si yo no tengo patada, tú me la puedes cantar a mí, me matas mi genio y tú de repente tienes four drop, three drop, two drop, one drop y yo tengo three drop, two drop, one drop. Exacto. Y entonces ahí es Em, cuando se le da la vuelta. Que claro, entonces, tenemos también, por ejemplo, en este ejemplo concreto que has puesto, aquí hay una carta que puede cambiar mucho el tempo, que es Pit. pit. Ese Pit en turno 3 puede hacer que tú te salves de esa patada, por tanto, tengas tú ese tempo positivo a tu favor. Claro, si tú consigues hacer Ujú. un pit cuando sepas que pueda cantarla y cantarle de vuelta la patada antes de que la otra persona pueda cantarla, le puedes dar la vuelta a la partida. Por eso el pit es muy importante Claro. en ese mirror. Y eso, como has dicho muy bien, los mazos, por ejemplo, el Be-Prepare, los mazos de Be-Prepare, que también me preguntaba antes, no sé hasta qué punto podemos referenciar cosas antiguas o viejas, si habrá gente que no conoce el Be-Prepare. Yo entiendo que no, pero bueno, Uf, por si me acaso. encantaría. Ya que fuera tan antiguo que haya gente que no conozca lo que hace Be Prepare, ¿eh? Hombre, Sería claro, no, espectacular. pero hablamos de que este episodio igual, o sea, que hablamos de que parte del episodio lo queremos hacer, ¿sabes? Si alguien en un año Vale. quiere escuchárselo, ojo, Entonces podemos, si no, también podemos referenciar pues el Prince Philip, No, ¿no? pero Con. el Be Prepared es una carta que cuesta 7, no es tintable Ajá, y vanishea toda la mesa, ¿no? Tus bichos y correcto. mis bichos. Ujú, Entonces es un barremesas, un Wrath que de Magic, M palabra. Em, y eso, ¿no? Entonces, los mazos de ramp, por ejemplo, el rojo-azul, este clásico ujú. que hemos hablado, El de Decathlon. renuncian pelear por la mesa en early a favor de rampear, ¿no? De tener más tintas. Y entonces Sí, tú cuando tienes 3 tintas, por ejemplo, yo tengo 6, o cuando tú juegas tu 3 drop, yo ya había jugado Cinderella y ahora estoy jugando un Maui Shark, correcto. por ejemplo. Entonces yo he renunciado a la mesa, tú te has desarrollado todo lo que quieras. Entonces, si yo llego al turno 7 y te echo un Be Prepare, todo lo que tú has hecho en el turno 1, 2, 3, 4, 5 no ha servido para nada, entre comillas, ¿no? Entonces, Ujú. es como otra manera de jugar el juego, ¿no? Es ignoro el tempo y con disrupción de mesa yo te la limpio y ahora volvemos a empezar, ¿no? Exacto, que es un poco los americanos y esta gente lo llaman eso, value, es el tempo versus el value, ¿no? Que es más o menos como las dos fuerzas que hay, que es, pues eso, que son como contrapartes una de la otra, Bueno, no, yo no estoy de acuerdo con eso, en verdad, que ¿no? además hubo el discurso este, eso, en varios podcasts, Ajá, el value es un valor, ¿no? Una jugada de value, que el discurso era un poco de qué es una jugada de tempo y qué es una jugada de value. vale. Y yo creo que no tiene nada que ver. O sea, una jugada de tempo puede ser una jugada de valor y una jugada de valor puede ser de tempo o puede no serlo. Me refiero, el value es sacarle valor a una jugada. Es, te hago un be prepare de 4 bichos y gasto 7 tintas y mato 10 tintas de valor en bichos. Es una value play. Sí, porque te da mucho valor, pero recupera el tempo también. O yo qué sé, te Sí, puedo pero tradear a 2 lo por uno que y es yo una value play, A pero lo que yo creo que me refiero es que al final sí que no vas a poder hacer las dos cosas. O sea, si tú estás desarrollando en tempo y demás, seguramente el otro, si no juega a ese tempo, lo que va a hacer es una jugada de value para recuperarte el tempo.
O sea, es un poco Por eso, que al el final una concepto. jugada por el tempo es lo mismo, o sea, tempo y value Sí. son cosas, son palabras que yo creo que vienen de diferentes, o sea, son cosas diferentes, me refiero, no Ujú. no sé, Vale. una jugada, a mí una jugada, yo creo que, o sea, tú cuando juegas siempre haces jugadas de value, en plan, porque, intentas sacarle valor a tus cartas, intentas hacer un 2 por uno con tus bichos o lo que sea. Es verdad que no es la única manera, o sea, tú puedes hacer jugadas que no son de value, son de setup, ¿no? En plan, yo qué sé, yo planto un Yago, jugar ese Yago no me da valor. Lo que me da valor es más tarde, si yo juego una Elsa y el Yago te revienta un algo. Sí, o te está dando valor porque ese Yago tiene que intercambiarlo el rival por 2 o por 3 cartas, al Claro, y eso final. afecta al tempo, ¿sabes? El tempo es algo Exacto. que existe, ¿sabes? Ujú. El tempo es algo que, pues eso, siempre hay un ritmo de la partida, ¿no? Vale. Tanto bueno como malo, rápido o lento, pues eso, la persona que lo tiene puede proponer cosas, puede cagarla, puede perder todo el tempo, puede tal, pero la persona que va por detrás, al final, lo que hemos hablado, si tú vas por detrás, pues eso, si vas en un mirror, tú puedes jugar el pit, el mirror de peso, tú puedes jugar el pit en turno 3 y rezar que tú tengas patada, ¿no? Pero tú no estás jugando activamente, tú estás jugando reactivamente, ¿no? Estás diciendo que él no tenga la patada, que él no tenga la Elsa, que no tenga no sé qué, ¿sabes? Tú Ujú. no puedes decir, pues yo te propongo ahora en turno 3 porque no tienes la patada, no. Tienes que esperar, ¿no? Tienes que estabilizar la partida y cuando Sí. estás en paridad, pues en algún momento hacer algo que te dé valor, ¿no? Pues jugar un Hades, robar una patada y cantarla, algo así, ¿no? Vale. Yo creo que, sobre todo, para poner algún ejemplo o alguna cosita más, yo creo que eso, mazos como PS, AS y demás, o sea, más o menos los que son, vamos a decir, que no son controleros, suelen ser los que van a jugar este tempo, ¿no? Sí, a ese, bueno, agro, ¿hablamos de agro o? Sí, agro o sea, me refiero, los que suelen jugar en su curvita, que no rampean, etc, etc, pues suelen Sí. ser mazos que van a jugar este tempo, ¿no? Sí, bueno, el AS agro, por ejemplo, yo, mi opinión o cómo veo el mazo es, no tiene tan buen control de tempo, por eso no es un mazo de tempo, Ujú. por eso PS sí que lo es, aunque AS sí que tiene la patada, ¿no? Pero AS quiere ganar el tempo escupiendo bichos, ¿no? Y te gana el tempo, pues, jugando en un turno 2 bichos, ¿no? Entonces tú mientras tú estás jugando un bicho, yo estoy jugando 2. Entonces, Claro. tu manera de recuperar el tempo de la mesa, de alguna manera, con tu un bicho que has bajado, tienes que ir matando 2 bichos que ha bajado, ¿no? Entonces, como que en algún momento o juegas una Elsa o cantas una patada, le pones una estación regular. Sí, pero que su forma de sacar Eso tempo, es. efectivamente, como dices, es tener, pues eso, muchos más muñecos que tú en la Sí, mesa. sí. O basar en bodyguards o cosas así para que tú no puedas hacer esos trades de 2 por uno y todas estas cosas. Eso es, y ahí es donde entran un Ujú. poco los arquetipos, ¿no? Y, Sí. o sea, el tempo es un arquetipo de mazo. Eso, creo que a ese el agro no es tempo, pero afecta al tempo, ¿no? Su manera de ganar la Ujú. partida es tener tantas amenazas que tú solo puedes responder a las justas para que yo loree, ¿no? Claro, otra carta muy de tempo, por ejemplo, podría ser ese Mother Snow Best, ¿no? El Modernos Best, el Kid Cloud Kicker era eso. Exacto. En plan, Todo ese pack de GP es como, por decirlo así, la antonomasia del tempo. sí, yo creo que ese es el Ujú. mazo que más tempo ha sido igual o que más tempo. No sé, el que mejor representa la palabra quizás, que es eso, tú Ujú. tú juegas contra otro mazo que hace su curva, uno 2 3 y yo juego Kid Cloud Kicker, te subo tú 3 y yo ahora tengo un bicho más que tú, y el siguiente turno me canta un Friends o un Claro, Mother's Knows Best y te suba a la mano otra cosa y yo tengo otra vez lo mismo, ¿no? Como con la patada, ¿no? Tengo, 4 bichos, tú tienes 2. sigues haciendo esa Entonces yo ya puedo diferencia. proponerte cosas. Vale. Vale, me gusta. Y por contraparte, o diríamos, yo creo que al final también los mazos que son menos tempo, que juegan más a ese, pues eso, a ese combo, a ese final o ese control, pues son los mazos de control que ahora mismo yo creo que tenemos este Green Blue y podríamos decir, pues eso, el de DKP antiguo, ¿no?
Sí, o el Blue Steel igual, también un poco. Blue Steel también, pero Blue Steel, por ejemplo, es verdad que también gasta ese turnos iniciales, como estamos diciendo, pierde ese tempo para luego pegarte con todos los bichos grandes, esos Hades, Claro, esos pero Vincensos. ahí viene la cosa, que el tempo no es algo que tú puedas ignorar. Tú tienes que tener el tempo para ganar, porque tienes que Ujú, poder proponer, ¿no? sí, Entonces, bueno, es verdad que igual, un mazo de OTK, de One Turn Kill, ¿no? Como era ujú, el de el Lucky Dime, ese igual se la sudaba el tempo, porque era en plan, llega un punto en el que te ganan un turno, ¿no? Plan, sí, pero al final un rojo morado de Be-Prepare o un DKP recuperaba el tempo, ¿no? Jugaba al tempo después del Be-Prepare. exacto. Entonces, al final, tú no puedes ignorar el tempo es algo que existe, ¿no? Entonces, sí que eso, hay mazos de OTK, por ejemplo, que no tocan el tempo, que es como eso, es como Sí, que lo vas pueden ganando, ignorar para ya su no ganas condición de y te gano en victoria. un turno, ¿no? Es un Eso poco es. Sobre todo decir eso, que el concepto de tempo, que mucha gente dice, no, es un mazo tempo, es un mazo tal. O sea, que al final el tempo es eso, el ritmo de la partida y quién lo tiene en cada momento. O sea, hay mazos más tempo, menos tempo, más tal, pero es el concepto en sí, para que quede claro. eso es, eso es. Y al Ujú, final, un mazo que le puedes llamar tempo, pues es el que se le da bien controlar el ritmo, ¿no? exacto. Y Que puede sí, que acelerar, va. puede ser agro contra algunos mazos, puede ser más lento contra mazos más agro, y se desenvuelve bien un poco, ¿no? En todo. Exacto. Suelen ser mazos Pues mid-range en general, los Pues la tempo. verdad que hoy temita nuevo, temita interesante y apañado. O sea, ya creo que es un concepto que también hay mucha gente que se equivoca o que vemos que hay problemas. No, es que no lo quiero o es que lo del tempo no lo entiendo o tal. Pues mira, aquí hoy os lo hemos dejado un poquito más Sí, clarito y sobre todo eso, que al final deciros que eso, que había también mucha gente que se equivoca en el concepto de no, es que mi mazo es tempo. No, lo que es que ayuda o que es como beneficioso que va en ese estilo, pero que no es el mazo en sí. Que quede eso claro. claro. Claro, que luego también eso se Ujú. ha convertido en un arquetipo, ¿no? Y existe el Sí, mazo tempo que es, pero no es solo el arquetipo, no es el concepto ujú, que hay detrás. Y luego al final también, es muy importante controlar el tempo y darte cuenta y prestar atención en tu partida, porque, si tú no sabes que tienes el tempo, puedes perderlo, ¿no? En plan, tú tienes que aprovechar todas las oportunidades que tengas, ¿no? Y si tú tienes el tempo y estás jugando reactivamente, lo puedes perder, ¿no? Si tú estás esperando a que pase exacto. algo, pero tú tienes el tempo, igual le das tiempo al otro a que robe una patada, un no sé qué tal. Entonces, si tú no propones cuando tienes el tempo, lo puedes perder, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy Ujú, importante saber cuándo lo tienes tú para tener que proponer y saber cuándo no lo tienes para no ponerte a lorear mal o a ofrecer un tradeo erróneo, que ahí al final es donde se pierde la partida. Y, muy importante, el Hades nuevo este exacto. morado. Justo te lo iba a introducir ahora que digo, tu nueva carta favorita, ¿no? De ¡Buah! todo este concepto que hemos hablado es este Hades, ¿no? Eso es, que también luego Cuéntanos un hablaremos. poquito entero si quieres lo que hace y así para que lo tengamos en mente, por si hay alguien que no lo sepa. Vale, pues tenemos este Hades morado que es, no me sé el apellido del Hades, sí, Looking for a Deal, Looking for a Sí, Deal, el de que buscando un trato. buscando un trato, que cuesta 5, es un 3/4 que lorea de uno, y cuando entra en mesa, tú targeteas un personaje enemigo y el enemigo elige si poner ese personaje debajo del mazo o darte 2 cartas. Exacto. Entonces, es una carta que es muy tempo positiva, ¿no? Porque, tú propones eso, tú lo juegas y le propones un trato a la persona enemiga. Bueno, al contrincante, no A la entiendo persona tú, el enemiga me ha enemigo de gustado la mucho, persona en con la que plan de juegas, ¿no? exacto. Sí, sí. Entonces, si la persona que tiene el tempo te propone el intercambio y tú le das, más tempo, en plan, te lo mandas al bottom, por ejemplo, yo de repente te he ganado la partida, porque te voy a estar loreando de 4 en 4 y tú has jugado un genio, yo te he jugado un Hades, tú te lo mandas al bottom, has perdido, porque yo tengo genio y tengo Hades. Y tú ya no puedes cantar y yo puedo cantar, ¿no? Entonces, de Ujú. repente pasa que has tirado toda la partida, ¿no? Entonces, algo que me gusta mucho de este Hades es eso, que pone en una
le dice al enemigo: "¿Sabes quién tiene el tempo?". Básicamente es como: "¿Tienes el tempo o no lo tienes?". Y si Exacto. y si la otra persona no sabe si lo tiene, pierden el momento, ¿no? Mucha gente Porque tiene miedo a dar esas 2 cartas y demás, pero es que muchas veces es muchísimo peor, mandando al botón lo que quiera el rival. eso es, porque yo creo que hay el miedo Ujú. ese de: "No me ha cantado la patada, entonces no la tendrá. Entonces, si le doy 2 cartas, la encuentra. Entonces voy a hacer bottom". Y es como: "No, pero es que yo el Hades te lo voy a jugar antes de nada. Y si Claro. tú haces bottom y yo encima tengo patada y te quito el Hades y te quito el Cheshire Cat, has perdido y te quedas con Calhoun, Capitán Hook, por ejemplo. Y yo tengo Ujú. Calhoun, Capitán Hook, Cheshire Cat, Genio y Hades de repente, y tú ya no. Y de Claro. ahí no sales, o sea, de ahí no puedes salir, ¿no? Entonces, la gente tiene ese miedo a decir, roba 2 cartas, que antes era súper barato con el Friends, ¿sabes? Que tú antes Sí. robabas 2 cartas así, en plan: "Hey, giro este personaje, robo 2". Y ahora están mucho más cotizadas, la verdad. Claro, entonces la gente dice: "Uf, 2 cartas son muchas". Cuando el resto de mi mano es patada doc, ¿no? Y entonces dices: "Bottom", pues te canto patada, el siguiente turno te hago doc y ya está, y te he ganado. Entonces es un poco eso, ¿no? El Hades está guay porque, eh, si el contrincante no sabe elegir bien, no sabe si tiene el tiempo, si no lo tiene, lo pierde. Al contrario, si yo tengo 6 personajes en mesa y tú tienes 3 y me haces Hades y estás al top deck, pues yo te voy a hacer bottom, porque tú tienes 3, jugas el Hades, tienes 4, yo tengo 6, ahora tengo 5, pero no tienes cartas en mano. Entonces, Exacto. sigue siendo un cartón el Hades, ¿no? Pero tú sigues seco y yo sigo teniendo el tempo porque tengo más personajes en mesa que probablemente sean mejores personajes y demás, Ujú. y puedo proponerte yo y tú estás al top deck y a la que robas un one drop has perdido. Exacto. Yo creo Un que poco eso. este ejemplo lo deja bastante claro esto, el concepto de tempo. Y efectivamente, pues eso, yo creo que al final es un concepto a tener muy en cuenta en todos los TCGs, aparte de Lorcana, pero que en Lorcana, si os fijáis y hacéis estas cosas, pues se nota mucho. O sea, jugadas de tempo negativo también, pues eso, tener que chocar 3 bichos para matar a uno o cosas así. O Claro, sea, son jugadas que se siguen viendo o que se ven que dices, ostras, es que esto no hay que hacerlo porque es que directamente, sin tú saberlo, ya has perdido con ese trade o con ese momento la partida. sí. Y yo creo que hablando de eso, cuéntanos, mira qué bien hilo, ¿eh? Está súper bien hilado. Hasta aquí el tema tempo, pero claro, ¿qué te pasó a ti con los tempos en el Madverse? Cuéntanos un poquito, a ver. Pues nada, Madverse. Pues nada, fui al Madverse, Ujú. bueno, no fui sola, bueno, en verdad sí que fui sola, pero había gente de Madrid y demás, de la Sí, comunidad, que estuvimos también testeando ahí con Antonio, con Gonzalo, con Sol, con Mille, con un montón de gente de Madrid. sí. Y eso, fui al Madverse, Ujú. pues la verdad es que fue muy guay. Para los que, yo qué sé, si alguien vive bajo una piedra, el Madverse es un evento, en verdad no es solo de Lorcana, es un evento Sí, que en hacen el que como hacen de, torneos de de, diferentes juegos, ¿no? de TCGs, incluso de Beyblades, o sea, de De Beyblade, muchísimas, de que le muchísimas gusta a cosas. DKP, Peonzas locas, sí, efectivamente. a nuestro amigo Y, DKP. y más eso, que era el primer CCQ oficial, ¿no? También, Claro, que ya en España, ¿no? sabéis, El primer CCQ oficial en exacto, España. que ya y primero y por ahora único, yo creo que va a haber. Sí, Que como ya sabéis, los CCQ son torneos que el que ganaba se clasifica directamente al europeo de la región de donde sea. Que eso es el ahora hay Continental, muchos que el más. año pasado Eso es. ganó Domingo, Ujú. Exacto. eh, y de hecho estaba Domingo, así como highlights de gente, fue gente muy top. Yo estuve mirando en la lista antes de ir y demás, y estaba Domingo, estaba Webb, que es el chico Michele se llamaba, ¿no? Michele Asirelli. Sí, que Sí. quedó segundo, que perdió contra Domingo en la final del europeo, Ujú. estaba DKP, estaba el chico este francés, el de las escobas, Sí, Clement eh, Fouchade. sí, el Clement Fusade, había muchísima gente top. ¿Número de eh, participantes? ¿El qué, Tres. perdón?
¿Eran como 290 No, personas? al final O fuimos 320 y algo. vale, ¿ves? Pues, o sea, es un torneaco, vamos a Un decir. torneaco, y eso, había Ujú. gente internacional muy top, y luego también teníamos gente, bueno, que claro, no digo Picatoste, Squirtle, no digo esa gente porque que en verdad Da igual habría que decirlo, ¿no? Que también Damos por son hecho igual que de top, ¿no? también, sí, Pero, toda la gente de la Toxineta, la gente competitiva de Lorcana España, pues claro, es una cita que no te de puedes los Lucky perder, ¿no? Dimers estaba Jonathan Lorfesor, que quedó muy bien Ujú. también, y iba top uno de la plataforma online esta de la que no Sí, hablamos, el el Mus Voldemort 2000. 2, el Me Voldemort gusta 2. llamarle el Mus 2000, Paco, ¿qué te parece? Mus 2000 me gusta, vale, a partir de ahora va a ser Mus 2000. Las rankeds del Mus 2000, iba Vale. ahí el Orfesos número uno y lo hizo muy bien. Y nada, eso, yo iba muy preparada, yo había jugado muchas rankeds del Mus 2000, como tú sabes, Sí, y hasta un nada, momento de que estabas ya un poquito crazy. estaba un poquito crazy. Ya Sí, veías como veías los numeritos ya por tu mente, como Alan de Rosacón en Las Vegas, ¿no? sí, yo la verdad es que me preparé mucho, tenía muchas ganas y me estaba gustando mucho el set, así que cuando llegó el Madverse, yo creo que me había echado 300 partidas individuales, o sea, no es Sí, broma, sí. en No, el no, Mus confirmamos, Online, en el confirmamos. O Mus sea, 2000. hubo preparación. Hubo Y preparación y y eso al que al final final dime, iba dime, yo confiante sí. y eso al final, pues me eché 300 partidas, estuve todo como 2 semanas top 20 del Mus Online, del Mus Ujú. 2000, y digo: "Yo voy a tope". Y estaba muy confiada, pero es verdad que a mí lo que más me jode es el mental. Entonces, como yo sabía que podía hacerlo bien, como que eso me hace mal. Sí. Pero bien, bueno, en verdad bien, eso, fui al Madverse y ya vamos a Ujú. entrar un poco, yo creo, a hablar del suizo. Venga. Eran 9 rondas de suizo porque éramos 322 personas, creo. Eh, y empecé 5-1. Empecé 5-1. Primero jugué contra un chico italiano, era un mirror, y yo iba on the draw y le Ujú. gané. Y yo creo que le gané con los Hades. O sea, literalmente, cada vez que en turno 5 le plantaba un Hades y el chico elegía mal, decía, ya he ganado, es que ya he ganado. Sí, es verdad Y que súper puede bien ser eso, uno yo de creo que le di la los vuelta. puede ser uno de los checks de ahora los mirror de PS, elegir mal ese Hades. Sí. Mm. Y creo que fue un 2-0 además. Y además el chico luego me lo encontré, anécdota, me lo encontré en la cafetería de una cafetería que había al lado ahí del venue y, Ujú. estaba en el grupo de Web, que estuve hablando ahí con Web, Sí. porque le dije: "Hey, jugamos en el Lorcanito el otro día, tal, no sé qué, tal". Y así como anécdota, eso, estuve hablando con Web, que me dijo que había estado jugando Verde Azul Detectives todo el set, Buff. que justo me lo encontré jugando Verde Azul Detectives. Ujú. Y que justo la semana del torneo, como que perdió, no sé, 5 seguidas en los dijo, perdón, en Mus En 2000, Must no sabemos qué es pondremos un pi ahí, Exacto, me gusta. y perdí 5 seguidas y dije: "Este mazo es una mierda, voy a cambiar". Y que fue con creo que fue Blue Steel, y se comió un mojón, porque Sí, dice: que "No sé", mucha y me dijo él: "No sé jugar este mazo, no sé por qué he venido con este mazo". claro, es verdad que mucha gente de KP y demás y tal también llevaron ese Blue Steel, ¿no? Yo creo en consonancia de ver tanto PS, ¿no? Porque le hace algún counter, o sea, yo creo que es el counter más fuerte que puede tener ahora mismo PS, que sale también además en todos los numeritos mágicos que vemos. Es el único mazo que no tiene win ratio positivo PS contra Blue Steel. Pero claro, el problema de Blue Steel es que vienen los perros y te lo explican, vienen muchas cosas que te pasan también Sí, por encima. Entonces al sí, final eso, yo pues bueno, que no lo tenemos he ese explicado. ecosistema. Yo iba a PS y yo mi expectativa del metagame era mucho Blue Steel y mucho Green Blue, porque era lo que en el Mus 2000 todo el mundo iba Sí, órdago a Zafiro. sí. O sea, literal, órdago a Zafiro. La fiesta de la Cenicienta, ¿no? Vamos Entonces a mi decir. build era un PS que llevaba Tinkerbells, no llevaba las 4 y llevaba 2 Timothy Chalamet de estos. Ujú. Entonces, a mí me fue muy bien el método Frank Karsten, ¿no? Este al final de llevaba no one-offs, pero llevaba como varias líneas Sí. y cuando jugaba contra Zafiro
pues me quedaba las Tinkerbells o, bueno, no siempre, pero cuando me quería quedar las Tinkerbells me las quedaba, cuando no las tintaba y tenía otra cosa, ¿no? Siempre al final. Entonces me Exacto. funcionó muy bien ese método y luego al final no me encontré ningún Blue Steel y me encontré un Green Blue. O sea que al Mira, final igual era no creo que fuera la elección equivocada porque, o sea, casi entré en el top y no perdí, vamos, creo no perdí por tener Tinkerbells y aún así creo que las Tinkerbells te mejoran mucho el matchup de Blue Steel, pero una barbaridad, una sí, sí, barbaridad. sí. Y el de Green Blue Y el también. de Green Blue también. Sí. Entonces iba con esa build de PS. Y eso, primera partida ya os he contado. En la segunda partida me tocó ¿contra quién me tocó en la segunda partida? Ah, sí, contra un chico que llevaba un Green Blue, que venía de Ujú. otros TCGs, empezó a jugar después de la rotación, pero había tryhardeado bastante, creo que fue Magic y alguna cosa más. Vale. Y jugaba muy bien y yo creo que fue la partida más, o sea, vamos, tenía el corazón a 2000. Llevaba Ujú. Green Blue, ¿vale? Empecé yo con mi salida turbo de correr, Vale. le hice un pit en el turno del Spooky y en el turno siguiente, pues ya me había quedado, no sé en qué me había quedado, en 14 o algo así. Siguiente turno me hace Spooky, digo, perfecto. Ha hecho Spooky, tenía una carta en la mano, digo, ya está, en plan, le doy la vuelta. Hago Demona, into Dog, into no sé qué, y de repente paso turno y me hace el chico. Eh, canto Malicious Min and Scary, juego Príncipe Philip. Y yo, ¿qué? En Pop. plan, ¿qué? O sea, en plan, no sé qué ha pasado. Sí. Entonces empecé perdiendo, aún habiendo ganado el dado, pero ahí pues salió chamba. Ujú. Luego la segunda fue Turbo Atraco mía y la tercera pues nos fuimos saliendo yo segunda. Nos fuimos hasta el final de yo te tiro un Basil cuando tienes juego en mesa, no sé qué tal. Pero jugamos los 2 muy bien, yo creo, pero al final yo que hubo un turno en el que le planté 3 de lore y no tenía nada. Claro. Entonces, pues Sí, al final el Green Blue te tiene que hacer bien el combo y que tú no tengas mucho lore, porque si no, al final, claro, remontas la partida o no la terminas. eso es, Ese es justo eso. el tema. Y no puede Vale. salir siempre, ¿no? Entonces, No, no, ahí claro. un poco Es menos pero, o sea, te consistente. lo juro, me lo pasé genial, una persona muy maja con la que jugué, Ujú, eh, y muy bien, y era de allí de Cataluña. ujú. Y luego, en la tercera Ronda partida 3. me encontré el agro random del chico que juega sin tapete que ganó 2 seguidas y Vale. y llevaba un verde acero súper random y llevaba 4, ¿cómo se llama la acción esta de Mulan? El Improvise. Lleva Improvise. 4 Improvise, llevaba 4 Fire de Cannons, eh no sé, llevaba las patadas Y luego todo Melfort y cosas así, y ¿no? todo, Merfolk, Pegasus, no sé qué. Y yo cuando veo que hago, eh Captain Hook me hace Fire the Cannons, hago no sé qué, me hace Fire the Cannons, hago Cobra, Fire the Cannons y yo digo, ¿qué? En plan, ¿qué? Pero nada, al final llevaba tantas cartas así como Sí, vacías, llevaba Desperate Plans y Dogs, o sea, no sé, una cosa que dices, esto no funciona. Y efectivamente, pues se claro. briqueó y hubo un Hombre, y turno que creo que tenía 4 acciones, le hice un pit y no hizo nada y ya está. claro, y creo que PS además es un mazo muy bien policía de todos estos mazos así un poco agro Sí. memes, ¿no? Vamos a Sí, eso decir también es lo que me de... gusta, no perder Ujú. contra alguien random, que es eso que dices, ha jugado curva y no me ha dado tiempo de reaccionar, ¿no? Sí, porque ese es el típico que vas con el Green Blue y te lo comes, pero vamos, Ahí está, como yo un creo que señor. ahí llegó por eso, ¿no? Bueno, era el Sí, sí, era sí. el 3-0, la partida del 3-0 Ujú. y gané, y ahí fue el Pop. momento en el que Aquí nos vamos al streaming. llego a mi mesa y hay un papel que pone: "Esta mesa está siendo retransmitida en directo", no sé qué. Y tú diciendo, Y yo digo: pues no "Anda, soy se han yo. dejado el papel de antes", ¿sabes? Y había jueces, y llego y me dicen: "Sí, que vais a jugar en directo". Y yo justo en ese descanso había estado pues, con la gente de Madrid y demás que estaba, Sí, y dije: "Si salgo en directo me cago encima".
así como random, ¿sabes? Sí, sí, Y sí, luego sí. resulta que había gente que había movido hilos, ¡Bof! @Dave Manuterán, ¿no? Y estaba yo en directo de repente. Pues mira, Y oye, muy nada, ahí bien para tenéis la hacer partida en contenido. YouTube. Exacto. Que además la No voy a hablar comentamos y mucho. todo. Gané yo, Ujú. estaba on the play, pero creo que la salida tocha le salió a él y creo que la remonté bien. O sea, creo Sí. que me gusta mucho. La primera partida, la verdad que es un clinic de cómo jugar PS, si queréis ver un mirror, y está muy, muy bien eso. Las otras dos las podéis girar, porque es Sí, porque el que es sale tira la literal patada y gana, pero, patada de gana. pero la primera está muy, muy interesante y os recomendamos desde aquí que si aún no la habéis visto, pues la tenéis en el canal de YouTube, que es también Ahí está. Shifteados. Shifteados. Vale, pues ¿y qué? Vale, entonces yo ahí estaba 4-0, ¿no? 4-0, Paco. Living, tú ya Ya diciendo, me va a 4-0 digo, firmar a de ver, me he KP. preparado, me lo merezco, estoy jugando bien. Ujú, Creo que hasta ese punto las victorias venían de yo sentía que estaba ganando porque tenía más experiencia que el resto, lo cual está ajá. muy bien, que era el objetivo también, en plan, yo Sí, me sí, de sentía más haber tryhardeado más que los demás. claro. Entonces, bien. Y ya en ese momento estaba en mesa 3. Llegué a mesa 3, estaba Ujú. contra Marcus, un chico polaco, que le pregunté si era alemán y Y la lié y me casi dijo: "No, no, 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 no". todo menos eso, ¿no? Sí. Y muy bien, estaba en mesa 3, en 2 estaba, en la mesa 2 estaba DKP, Ujú. y estaba ahí un chico de muy pocas palabras, por cierto, no interactúa, no interactúa. No, Intenté ¿no? como un poco de small talk, así en plan, Sí. pues él decía algo y decía: "Sí, pues, no sé qué", y no me respondía, digo, Bueno, pero como siempre ya sabéis, Lorcana tiene mucha gente buena, pero siempre hay alguno, pues eso, o gente que le da vergüenza, o gente claro, que no, que un no poco que sea mala persona, sino no, que le no, daba sino que no vergüencita o vergüenza, vergüenza. quizás en Exacto. Alemania también, pues son más callados y viene alguien y te Ujú. dice: "Pues sí, pues, Blurple no sé qué", y Sí, dices: sí, sí, "¿Quién sí. eres, señora?". Yo he de decir que la mejor partida que he jugado de Lorcana fue algo parecido como lo tuyo. También iba 4-0 en Bolonia o no sé qué. Me tocó un señor alemán que me dijo hola y buena partida. Eso fue todo lo que hablé con él y me puso contra la mesa y fue espectacular. O sea, la verdad que fue. Me dio un clinic de todo, pero solo me dijo esas tres palabras. O sea, que la Mira, verdad pues que hola y para tu casa. sería primo de este. O sea, que para que veas. No, pero muy bien, yo estaba en mesa 3, estaba muy contenta porque estaba performando y ahí fue la primera partida catástrofe, que jugué contra el chico este Marcus, que llevaba Blurple, yo gané el Ujú. dado, Vale. y lo que me pasó fue que no tenía en la primera partida, no tenía one drop Ujú. y me vi 4 dogs en 12 cartas, ¿vale? Me vi todos los dogs. Claro. Solo activé uno de los 4 dogs. Claro, pero los tienes que jugar y ya es F en el chat. Entonces, pues desastre total, o sea, no Ujú. pude hacer nada. Tuve que tintar una patada para jugar el genio, o sea, fatal, fatal, pero fatal. Entonces nos fuimos a la segunda, ¿y qué pasó en la segunda? Pues, no tengo 3 drop, Paco, Claro. no tengo 3 drop, Es tu entonces, ¿qué hago? última Curva. frase favorita, ¿eh? Podríamos Fue decir. mi esto. La frase que más te oigo últimamente es no tengo three No drop. tengo 3 drop, que es No tengo three drop. en PS se llevan de 12 a 14 3 drops, y Sí. es algo que es casi inhablable que no te venga, en plan, Sí, o sea, es lo como que no calculas hipergeométricamente y pues inimaginable. eso. Exacto. Y a veces pasa Y a la veces vida. pasa, y me pasó, ¿no? Entonces, yo estaba Ujú. ahí en plan de: "Buah, ¿cuánto margen tengo? Voy 4-0", y de repente: "Ah, una partida". Ni siquiera la Adiós. has jugado, ¿sabes? En Claro. plan, derrota. Esta es eso. Es verdad que un día más, yo creo que desde aquí, mira, vamos a hacer ahora el shout out a la entrevista de Mateo Ah, sí, con Future, que vamos a mezclar un juego más, que es que hizo para Riftbound, pero no habla nada de Riftbound, sino es un poco también de mentalidad de jugador de TFG y de un poco una charla, ¿no? También de poner de fondo. Yo me lo muy puse, buen pues como podcast, si fuera. igual el mejor Sí, podcast que he escuchado, hablando de sí, de TCGs y TCG, ¿no? de Porque al final no hablan casi de Rebound. no, no, no. Es No, pero es casi. aplicable a todo al final. Ujú. Y Sí, hablaba un poco esto, ¿no? De que al final tú te preparas, tienes tu momento, tienes tal, pero luego la vida te encauza. Tienes también sí. momentos que es en plan de esto no lo vas a poder organizar tú todo. Que no quiero caer tampoco en el: "Ah, pues,
mal RNG, no he hecho top porque mal RNG, porque no Sí, bueno, a alguna todo el mundo decisión le pasa exacto. algo malo, todo el mundo Ujú, tal. Habrá alguien que pase y le haya salido todo perfecto y no haya pasado nada random, y habrá gente que pase que le ha salido todo mal claro. y aún así lo ha echado pa'lante, ¿no? Pero también es verdad que tienes que ir a buscar esas oportunidades y que, efectivamente, pues algún día sale un poco más que otros. O Sí. sea, que es verdad que eso al final, pues no todo el mundo, o sea, no ganas por suerte ni pierdes por suerte, vamos a decirlo así. Es eso. Eh, sí, claro, al final tiene que Ujú, haber trabajo detrás, ¿no? Entonces os exacto. dejaremos en la descripción el podcast ese. Muy interesante. Pero eso, ahí ya me encontraba 4-1, El amigo llamadita a Paco, Marcus, me fui a por un sí, 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 croissant. sí. Me gustó porque además fue en plan de llamada del ahorro. Y dije, vale, venga, pues hablamos. Y yo te noté bien, o sea, yo te noté no tilted, que tú es Claro, verdad que que este será otro tema de shifteados que lo haremos, que hay mucha gente que también, el mental, amiga? el mental El es mental. mi Es verdad que, pues a Eli le pasa mucho que es verdad que el tema mental o de todos estos temas, al final es verdad que es como lo peor que tiene ella de como jugadora de TCGs. O o sea, sea, que no que ella me se tiltee, prepara. porque no me No, tilteo, sino es de tú más la sola. desconcentración, el Exacto. desánimo, ¿no? Ujú. Entras tú en el bucle En el y bucle, pues es lo que hay que intentar, no eso. Y yo sí. te noté muy bien, te noté perfecto, pero es verdad que efectivamente, claro, al final luego ya son muchas horas, o sea, al final pensar que esto es estar jugando desde las 9 de la mañana casi hasta las 7 8 estaríais, Sí. ¿no? Ahí eran las 3 de la tarde, creo. Claro, o sea, que Ya, para que veas. O sea, que es que al final son muchas horas, tienes que no pararse a comer, tienes que llevarte, pues eso, las barritas mágicas, sardinas, ¿no? shout out a Sol, Sí, que me dio barritas, bof, o sea, sin las Sol energéticas, ¿no? no Claro. podría haber pasado ese día. Claro, o sea que al final, pues eso, cuando se nota, tú por la mañanita vas fresco y todo, pero luego cuando se van a notar los errores, malas decisiones, tilteadas, etc, etc, va a ser a partir de la mitad del torneo para adelante, porque es cuando ya, claro, la gente ya lleva sin comer 6 horas, estás nervioso, no sabes dónde te sientas, te ves en una posición de que puedes entrar y entonces pasan estas cosas. Pero yo no te noté nada, o sea, yo en teléfono te vi muy bien y confiante y lo que te dije, digo, si pierdes Sí, otra puedes seguir haciendo un 7-2. Ánimo, pa'lante. tarará, tarará, goes. Por eso, entonces ahí ya fue, siguiente partida, Ujú. y es verdad que yo ahí le dije a Paco: "En este momento Lorcana Sofá juega mejor que yo ya". Claro, Y es un poco el meme, ¿no? De que tú desde tu sí. sofá ya, juegas mejor, porque me Efectivamente son desconcentro en lo que sea. Y y a ver, que no, es en general bien, jugué, me tocó contra, creo que era, Alejandro Ledo, fue el chico que hizo top 8, pero espero no haberme confundido en el nombre, perdón si me he sí. confundido, que hizo top 8 con Blurplay, me encontré en ese momento. Él ya había empatado una, entonces iba, 4 victorias, un empate, y yo iba 5 victorias, una derrota. Entonces llevaba Blurple, gané yo también el dado, Ujú. nos fuimos a la tercera partida, ahí fue primera partida, pues gano yo, segunda partida ganas tú, y nos fuimos a la tercera. Y ahí yo creo que ahí esa partida la perdí yo en planteamiento ya de primeras. Porque me Vale, pasó la de el mulligan de no tengo one drop, hay un genio, hay una patada y hay un two drop. Entonces ahí mi experiencia me dice, y las matemáticas también dicen, si te quedas 3 cartas, el one drop no lo ves. Entonces, exacto. 2 2 máximo, ¿no? Entonces mi cabeza dijo, ya está, genio two drop, tiro. Me pongo a barajar y digo, mierda, la patada. Claro. Digo, si no me viene patada, ¿qué genio voy a jugar? Y efectivamente, pues empezó la partida. Fue todo, además, one drop, two drop, three drop, no tengo patada. Yo aquí estaba pensando, aquí le cantaría una patada Claro. al genio suyo, ¿no? En plan, Ujú. Sí, al final y es eso, ¿ves? El error es que no cometes habitualmente, pero al final por desgaste, por mucho tiempo, por tal, pero que está sí, bien que te dieras cuenta que fue eso. O sea, sí, o sea, yo que creo que al esa partida la final, tío puede decir, no he exacto. visto la patada. Es como, ya, te la has tirado, amiga, en Claro. plan, O sea, al final también muchas de estos problemas que hay o muchas de estas partidas, lo bueno es analizarte tú mismo y saber por qué pierdes. O sea, nunca es he perdido por la suerte. O sea, hay partidas que pierdes por sí, suerte o demás, pero que siempre puedes haber mejorado algo o hecho algo. Y en sí. este caso, por ejemplo, Eli, pues detectó que era esto. Entonces ahí la partida que tenía de margen la perdí, porque Ujú. literal él salió ramp, genio, genio, Elsa. Y yo tenía la curva, no tenía patada, y cuando le hice Hades, él me hizo bottom. O sea que, en verdad, si hubiera tenido patada,
yo le mataba al otro genio y de ahí para Claro, adelante yo creo que gano, pero mm, no, plan, ahí nos fuimos a una serie de robos de yo robo Black Heron, Lexington, Lexington, y es como, estas cartas no hacen nada, ¿sabes? claro, Y en el momento en el que Blurple te empieza a plantar Hades y no sé qué y cosas, pues ya es hasta el que tarde. jugó muy bien Alejandro, llegó al top 8, Ujú. enhorabuena, porque eso no le conocía, pero muy majo. Y luego me hizo mucha ilusión, que es eso. Luego le dije, pues 6-1-2, o sea, 2 empates, 6 victorias, entras. Y luego me lo encontré y dice, ¿entro no? Y le dije, sí, sí, que seguro, 100%, Sí, matemáticamente entras. Y eh, luego ahí le vi que hizo top 8, súper majo y pues mira. encantada de perder contra él. Y, Y, y y luego de nada. estos sitios que, como siempre, que se conoce mucha más gente que no estás jugando habitualmente con ella. Sí, Claro, sí, sí, en sí, tu sí, zona desde local y luego. eso. O sea, que eso mola muchísimo. Sí, entonces ya hay derrota. Ujú. Eh, Ay, no me he saltado una. Antes de Alejandro iba un chico que llevaba una S agro, que bueno, Ah, fue un vale, poco, eres AS agro, soy PS, adiós. En plan un vale, poco, creo que fue un 2-0, creo. vale. No, fue un 2-1, fue un 2-1 porque me atracó en una. Ujú, Entonces eso, ahí ya iba 5-2 y 5-2 era ya no puedes cometer errores. Me tocó contra un chico italiano que lleva un PS. ujú. No, llevaba Blurple otra vez. Blurple, mi perdición. Sí. Otra vez, pues gané yo el dado, bien, perfecto, en plan, eso es RNG, buen RG, RNG. Llegué a la tercera partida. ¿Qué pasó, Paco? Me tiré 6 cartas, me quedé un 2-drop, no había 3-drop, Bof. Paco, no había 3-drop. Tu Yo frase hago favorita. curva, tengo Claro, patada y no tengo pero 3-drop. no hay free drop. Sí, es verdad Entonces que, me comí un mojón. Que luego claro. encima un poco disrespect el chico, que más adelante, como 2 turnos más tarde, hago Doc y me dice, wow, cuánta skill, Doc. Y es como, Hola. cariño, en plan, te cambio el Doc por el 3-drop porque te hubiera reventado, ¿sabes? En Claro. plan, si tengo patada otra vez contra Blurple, si le consigues romper el genio ese en turno 4 le Sí, le puedes tienes, ganar. tienes mucha ventaja. Pero si Pero hace genio y luego o viene o otro genio o otra Elsa o lo que sea, estás en la problemas. mierda. Claro. Sí, 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 sí. Estás en la mierda. Yo creo que al final es verdad que es muy ajustado, era muy pronto el torneo del set, o sea, no había nada explorado. Y yo creo que una vez terminadas las partidas, que al final hiciste un 6-3. Sí, porque la última persona no apareció. Ujú. Entonces, bueno, podemos decir que es un 5-3. Bueno, Bueno, 6-3 que tenías eh, que estar ahí para claro, tengo que haber cogerlo. llegado ahí, ¿no? Claro. Y yo creo que eso, que pasamos un poco a analizar, ya así en minutos finales, vamos a obtener los audios de nuestros amigos favoritos, que os los vamos a dejar, Venga. y ahora volvemos nosotros. Hola, soy Antonio, juego principalmente en Madrid. En PlayHub se me conoce como Zaunir y formo parte del equipo de Inboard Wardens de Madrid. Llevo jugando desde el set 2 y en los últimos sets, y casi desde que empecé, principalmente he jugado PS. En el CCQ de Barcelona jugué Blarpel. A pesar de que PS está muy fuerte, siento que la baraja se ha tornado un poco más agro y es un estilo de juego que a mí no me gusta. Así que traté de crear una baraja de Blarpel que se centre más en el estilo de juego que a mí me gusta, que es un estilo muy reactivo a la mesa y tratar de pelear por la mesa poco a poco. En el torneo quedé top 32 y las expectativas que yo tenía eran esas, al menos llegar a hacer Day 2, ya que al final me ha faltado testear más la baraja, terminar de hacer los ajustes que necesita y sobre todo probar, porque al final llegas al torneo sin conocer muchas de las barajas, sin haber practicado los matchups y necesitando conocer las líneas de juego de algunas barajas más. En cuanto al suizo, la verdad que empezó bien, me encontré con un azul acero que a priori consideraba un buen matchup y que tras probar, tras el torneo y todo, sigo pensando que es uno de los mejores matchups para la baraja, así que empecé bien. Y tras eso me encontré con AS, que posiblemente es lo que menos quieres verte. Así que empecé el torneo al final con un 1-1 y a partir de ahí
empecé a verme todo el PS que esperaba que hubiese en el torneo. Matchup un tanto complicado al final. Creo que el dado es muy importante en ese matchup. Pero bueno, se consiguió ir ganando las partidas y me conseguí poner con un 5-1. A partir de ahí sí que es cierto que ya empecé a ver más posibilidades de entrar ese DI2 que ya estaba buscando. Pero me ganan una partida y me pongo con el 5-2. En ese momento es en el que me trato de calmar y ir partida a partida. Al final quedan 2 solo y me encuentro contra un PS. Consigo ganar el dado y, como era de esperar, partidas muy sencillas cuando va por delante, cuando sales tú y vas por delante. La final ya del 7-2 es contra otro azul a cero y las partidas, a pesar de que fallo la curva que quiero, se hacen unas partidas bastante asequibles y gano sin muchas dificultades, por lo dicho, un matchup bastante positivo. En cuanto al top 32, voy por delante con el dado porque consigo acabar como seed 10 y me toca jugar contra otro PS. Lo dicho, primera partida, salgo yo por delante. Una partida muy sencilla, no tengo muchas complicaciones y se gana bastante holgado. En la segunda, sí que es cierto, saliendo el PS y con una curva un tanto mala, consigo controlar la mesa finalmente, pero ya 15 lores, el PS acaba consiguiendo rascar los últimos lores que le quedan y acaba ganando la partida. En la última empiezo bastante bien con la curva que quiero, consigo ponerme por delante en la partida, pero un par de malas decisiones en cuanto que girar con una Elsa y un Hades que decido darle robo hacen que el PS recupere el fuelle cuando ya no tenía. Y claro, los malos top decks no ayudan a que una baraja tan cargada de bichos gordos, si empiezas a robar basils y tipo, no haces nada. Y nada, me ganó, partida más que merecida para mi rival, que jugó muy bien y bastante más calmado que yo. Creo que sí que me noté un poco la falta de experiencia en un torneo tan grande para relajarme y tomar las decisiones con más calma. A los mazos que vi allí, la verdad que un poco lo que me esperaba, aunque las proporciones bastante diferentes, porque esperaba que Azul Acero, que es un mazo muy fuerte y que encima gana o tiene un matchup favorable a PS, esperaba que hubiese más. No esperaba que estuviese todo tan lleno de PS, pero al final es un mazo muy bueno, que puede pelearte tanto saliendo como yendo por detrás, y al final se nota mucho. Por otra parte, Perros me parece que, como siempre, es un mazo muy fuerte y que encima venía de tapado, y eso hizo que tuviese unos muy buenos resultados. GB sí que es cierto que me aparenta que es un poco más irregular y eso se nota. Y en cuanto a Blarpel, sí que es cierto que lo he notado más fuerte de lo que la gente habla y siento que el mazo está bastante bien, pero sí que creo que todavía falta encontrar la lista concreta para que los mazos funcionen aún mejor. Buenas, soy Picatoste de los Tóxicos y os vengo a hablar un poquito de cómo fue mi run en el torneo en el CCQ de Barcelona que hizo Madverse y a contaros un poquito mi experiencia. Bueno, para empezar, yo llevé la baraja de perros, amarillo, verde, como queráis llamarlo, pero eh, la llevé con Círculo de la Vida, que al parecer distaba un poco de lo que otras personas consiguieron también llegar al top con la misma lista de perros, pero llevando cromicones en vez de eso. Eh, ¿Por qué llevé esto? Antes, bueno, lo primero es los precios de Orcana se han disparado y no estaba dispuesto a gastarme 200 euros por cada playset de legendarias, ya que el torneo era una semana después de la salida de la colección
y no me apetecía gastarme ese dinero. Y también porque haciendo un estudio previo del meta, vimos que la baraja con Círculo de la Vida solucionaba muchos problemas que tenía contra emparejamientos pasados, y por la situación del meta, de las cartas que se jugaban, de los mazos tier, tenía mucho menos punis jugar esa lista que puede que una lista de perros con Chromicon tradicional. Entonces eso fue lo que me llevó a jugar eso. La lista la hicimos entre Mateo, que también es de mi equipo, y yo. Y al final Pedro, que también es otro compañero del equipo, se animó a jugarla el día de antes, al ver los resultados que empezaba a tener yo en los testeos y eso. Hablando del torneo, ¿qué expectativas llevaba? Pues yo siempre que intento ir a un torneo voy con una mentalidad de hay que hacerlo lo mejor posible, voy a performear bien, tengo que estar concentrado. Entonces sí que es verdad que mi expectativa era intentar llegar a día 2 y ya una vez allí pues ver cómo se daba el torneo. Pero siempre intento partir de hacer un buen día 1. Eh, una vez contado esto, mi suizo comienza con un jugador de Vaca, de GB. Es un matchup que era muy favorable para nosotros, tenemos muchas herramientas para ganar y me tocó contra un chico muy majo, fue un 2-0 bien, creo que fue un de draw, que yo recuerde 7 de las 9 partidas del día 1 fueron un de draw, y 2 son de play, una de ellas la última y otra de ellas otra PS que me encontré por ahí. Em, pues me encontré básicamente, no os voy a contar todas las rondas, pero fueron en total 5 PS, 2 vacas, una Blurple que me arrolló, una BS que también me arrolló. Fue Loresor de Johnny, de los Lucky Dimmers. Eh, Muy buen jugador. También hizo día 2, espectacular. Y creo que eso es todo. Creo que recogió todas las barajas ya contra las que me enfrenté. No estoy seguro si me falta alguna. 5, 1, 1 y 2. No, está bien. Eh, y bueno, perdí solo contra 2 barajas de azul que en principio eran favorables para mí. Pero mis rivales jugaban muy bien. Y sí que es verdad que en Blurple no lo teníamos tan en el radar. Y, y me jugaron una baraja con alguna que otra sorpresa que dinamitó por completo la partida. Me metí un 2-0. Eh, una vez eso, al enterarme que podía pasar, podía entrar de top 8 al día 2, solo estaba un game, pues obviamente te sientes muy bien, estás viendo que tu, que tu trabajo tiene sus frutos. El problema es que me tocó enfrentarme contra un compañero de mi equipo, en directo además, y solo iba a pasar uno de los dos, que era una tragedia. Entonces, contento y a la vez no contento, porque significaba que uno estuviese fuera del top 32. Al final pasé yo, sensación un poco agridulce, pero bueno, eh, al final es de lo que va el juego, puedes tener suerte con los emparejamientos, mala suerte, etcétera. Y ya en el top 32, mi primera ronda me tocó un chico que jugaba GP, muy agradable, muy majo, y sí que es verdad que es una baraja de control muy guay, pero es un poco lenta. Y Perros tiene las herramientas suficientes para controlarla y que no haga muchas cosas, y fue lo que pasó. Y ya en el top 16, que fue cuando caí yo, me tocó contra un chico, no sé si se llamaba Dani, no recuerdo bien. Eh, Al final hizo top 4, creo, con PS, que iba yo con muy buenas sensaciones porque del día previo había ganado 5 PS, que antiguamente era un matchup horrible, que solo se ganaba con Chromicon prácticamente. eh, y ahora sin Chromicones le había metido un 5-0 el día de antes y partidas muy contundentes además. Y el mazo me escupió un poco. El chico jugó muy bien y a mí me tardaron mucho en salir las condiciones de victoria y tardé mucho en llegar. Entonces, a la que llegué a ellas, eh, ya me había pasado por encima. Y bueno, eso fue un poco la run, la verdad. La conclusión del meta es que para mi gusto Perros era la mejor baraja que podías llevar al torneo. Yo no conté con una versión un poco más agro de los cromicones, que también se vio que tuvo muy buenos resultados. He estado hablando con algún guiri que jugó con Perros, que me ha pedido pues un poco de información de la baraja de Círculo de la Vida, tal.
y sí que llegamos todos a una conclusión, los que llevamos perros, que seguramente era, la baraja óptima para llevar al torneo porque funcionaba bien contra todo el meta. A mí cuando se me acercaba alguien durante el torneo y me decía contra qué pierdes, les decía contra RP, que realmente creo que hubo representación igual a cero en el torneo o una o dos personas que al final tampoco me encontré y eso, que muchas gracias por escucharme. Buenas, bueno, yo soy Isma, mi nick es Isel, algunos me conoceréis si sois jugadores de Madrid porque juego un montón de Championship por todas partes, casi todos los que puedo, máximo de 8 al mes, claro. Y nada, pues os quería comentar un poco cómo había ido el Madverse de Barcelona, estuvo guay, fuimos un montón de personas. La verdad es que fue un torneo con poca preparación, por lo menos por mi parte, porque nosotros al salir varios juegos a la vez, al estar metido en demasiados jaleos y con la tienda, bueno, vale, sí, también soy el copropietario de Libertalia Juegos y entonces con la tienda tenemos mucho jaleo siempre. Entonces, al final, cuando hay más espacio desde la salida de la colección, sí nos da tiempo a mirar cosillas. Aquí montamos mazos según salió la colección, no antes y ya empezamos probando algunas barajas que iban saliendo a un torneo por ahí, pues haciendo un poco de netdecking. Nada propio nuestro. Tenía muchas esperanzas con BS, molaba un montón, pero requería cinderelas. Al final pedí cinderelas, Goliaths y Hades a todos los colegas, podía jugar más o menos cualquier cosa. Yo tenía muchas esperanzas en Burple, el BS era el deck que jugando lo más me gustaba y al final de la temporada anterior acabé muy frustrado con tirarme manos de 7 cartas todo el rato en los Mulligan buscando el rampeo, así que decidí ir con PS que es más estable. No, además me parece una buena decisión de cara a si no hay un meta establecido, tú tienes un plan y la baraja es sólida, no tienes más historias. Es verdad que no tiene ningún play de estos súper poderosos. O sea, no vas a hacer Cinderella en el 6 una Tinkerbell o un Goliath y te peló la mano y luego empiezan a caer Hades y Vincenchos como si los regalasen o cosas así. Pero, o sea, o cantarte una estrella luego en el 6 con Burple. Pero a pesar de no tener ninguna jugada buena, o sea, bueno, no, ninguna jugada tremendamente abusiva, pues es una baraja sólida, que va haciendo lo suyo. A mí me parece un poco aburrido el deck, pero es estable. Al final decidí jugar eso en pos de la estabilidad. Durante el torneo no se dio mal, bueno, hice día 2. Esperaba que no hubiese muchas purples. La versión que jugué fue la de Frank Caster, o sea, que era como más agresiva. Iba pero en el mirror, esperaba que tampoco, o sea, con el hype que había con las cinderelas, esperaba que no hubiese tanta PS, pues me equivoqué. Y el que hubiese mucha BS, no me enfrenté a ninguna. Y que no hubiese tanta Burple, porque la gente que decía que iba a ir con Burple se había pasado a BS. Bueno, pues de 8 rondas o 9, no recuerdo cuántas fueron. Jugué contra 6 Burples en total. Las 2 partidas que perdí fueron contra Burple. Empecé perdiendo la primera. Eso me lastró el desempate todo el torneo. Entonces, claro, es verdad que la versión esta, como corre mucho, contra Burples que estaban probando cosas nuevas, iba mejor. Ahora te ponen un Yago delante, ahora que te has quitado los Fire de Cannon en curva, o te meten un elefante en curva y suerte en la vida, ¿sabes? Como no tengas al Yago todavía le puedes responder, pero al elefante le miras muy fuerte, no. Y eso fue lo que me pasó en las que perdí. Eran Burples más, o sea, como más clásicas, por así decirlo, más del set anterior. Con las nuevas no tuve tanto problema. O sea, al final me acuerdo de una partida, un chico, no recuerdo quién fue, que me hizo un Spooky que me metió más 4 tintas o más 5 tintas o algo así. Y dices, sí, un 5 por 1 de puta madre. A la vuelta te caen 2 genios, paso de 3 a 8 tintas, te caen 2 genios y empezamos a reírnos, ¿sabes? No sé, esas son jugadas peligrosas.
tinta de más a un deck con tantísimo robo, hay que tener cuidado. Y nada, no, la verdad es que estuvo bien. O sea, durante el evento es eso, al haber perdido la primera, pues ya solo quedaba ganar. O sea, sabía que no iba a poder pactar porque el desempate iba a ser ínfimo todo el rato. Podía permitirme perder otra más durante el suizo. Sucedió con la segunda, con la siguiente Whipple, que no sé si fue ya en ronda 7 o algo así, contra otro chico que también hizo día 2. El- y nada, en general vi un montón de burples, un par de verdes moradas, un mirror nada más, un azul verde. Y no sé si me escapa algo, yo creo que más o menos fue eso contra lo que jugué. En día 2 el día 2 sí que fue un poco horrible porque, claro, con mi desempate salía mi oponente, quedé entre el 19. Me tocó contra otra Burple que habían pasado muy pocas al top, pero pues me tocó a mí comerme una. La primera partida me salió con salida perfecta. Y mira que era una Burple un poco rara de estas, digo, que tenía más posibilidad de atracarle. Pero me salió con curva perfecta al principio y no se lo pude remontar. Y la que salía yo, que pensaba atracarle, nada, me quedé una mano o sea, con una Tinkerbell de 3 y una patada. Me tiré el resto de cartas porque eran todo coste 3 o más. Y las siguientes que vinieron eran coste 3 o más también. Así que bueno, es verdad que llevas mucho coste 3-4. No tanto como para quedarte estancado de esa manera, pero es la que toca que pase y ya está. No, empecé a jugar en turno 3 cuando ya él tenía ahí toda la familia de monos tipos de mona de 4 y toda la hostia. Nada, no se podía hacer nada. O sea, se intentó rascar y de hecho, pues al final me quedé a un punto. De estas cosas que dices, bueno, seguro que ha habido alguna jugada que no he rascado algún lore necesario, tal. No recuerdo que la hubiese, pero podría haberla habido. Me quedé a 19. No, 0-2 y para casita. Ya, lo bueno, pues de las chuches que nos dieron por hacer día 2 pues mira, me entraron otras 2 démonas, así que ya acabé con el playset. Y poco más. La verdad es que está guay. ah, el ambiente estuvo bien. El meta, luego viendo los porcentajes, pues la experiencia que tuve yo durante el torneo no se corresponde en nada a la realidad que hubo. Pues vamos, debería haberme cruzado con varias PS y tal. Casi lo agradezco, porque esta versión que tiene bichos que corren más no tiene tanto cuerpo en la mesa, no, que meta presencia en la mesa. Y nada, no. O sea, ha estado bastante bien. O sea, si se hacen más eventos de ese estilo, pues es probable que intentemos ir a varios y ya arrastre a alguien más. Para el final de la tienda solo fuimos 2 personas, ¿no? Que normalmente, yo qué sé, o sea, en Bolonia no sé si fuimos casi, yo qué sé, 16 o 20. Y ahora para el siguiente DLC vamos a ir también otros tantos. Pero para esto, para Barcelona, no se animó casi nadie. A ver si para el próximo, pues somos más. Venga, muchas gracias. Bueno, pues audios interesantes, ¿no? Que hemos tenido. Sí, como siempre, pues muy agradecida a toda la gente de Madrid, que es una comunidad excelente. Y Sí. bueno, siempre es la primera vez que les pido algo, ¿no? Pero súper dispuestos a participar y Ujú. muchísima enhorabuena, bueno, a toda la gente de España que hizo top. Sí, Pero como de Madrid, pues eso, estaban ahí Picatoste, Isma y Antonio, sí. pues a mí me alegra, me gusta ganar, pero cuando veo a gente que conozco, que me cae bien, que lo hace bien, ¡puf! Me flipa, me flipa. Claro, sí, sí, Me sí. O alegro sea, mucho. es un poco lo bonito de los TCGs al final, ¿no? También Sí. que todo esto, pues es como que te apoyas de tu zona, incluso cuando vas fuera a tu país y todo esto, y entonces está pues muy, muy chulo. Pues nada, pasamos a comentar un poquito nosotros también lo que nos pareció el CCQ. Yo desde aquí, desde el Orcana Sofá, yo no me esperaba para nada todos los perritos, ¿eh? He de decir que para mí mis dos sorpresas fueron los perritos y que Green Blue desapareciera de la nada como un terroncillo de azúcar deshaciéndose en la más ruina, vamos a Bueno, quiero decir. decir, Paco, lo oyeron en mi Metafy antes. Bueno, Eh, esperemos, vamos a esperar un poquito. Le falta que la gente no sabe jugar. Le está faltando un pelín, pero ya verás el Green Blue cómo va a sí. reinar. Yo creo que hablamos en el antiguo, o sea, en el pasado podcast Sí, que Perritos, yo estaba segura de que existía
y que la Sí. gente estaba negacionista y que la gente se está quitando Spookies y que lleva solo 2 Spookies Sí, pero que al y final estás en el mismo sueño de Antonio Resines de me está funcionando el círculo de la vida con una combinación de 55 cartas. O sea que estamos al final también en bueno, el... Hombre, tienes que encontrar el pero Trump que te no tiene que no buscar es lo otro. ese mismo, no es el Círculo de la Vida, o sea, es el Círculo de la Vida, pero yo que sé, Picatoste, por ejemplo, no llevaba el No, y me y refiero Pedro a no que llevaban para mí este combo, sí. al final también es casi igual o un poco más difícil que te salga que el del Prince Phillips, Ah, ¿de que la estábamos salida de hablando. perritos? Sí, claro, claro. No, yo creo que la salida de perritos es bastante, o sea, si sabes hacer bien el mulligan, yo creo que es bastante, ¿no? Factible. Si tú puedes saber hacer el mulligan, si lo que te tiene que venir es luego a hacerlo, claro. Me refiero. O Sí, o sea, bueno, pero sea, a mí no me parece más pero difícil. vamos a decir que es al final también otro deck de combo, vamos a decir, Sí, o de sí, que tiene. es combo, Exacto, que diríamos. tiene que encontrar esas piezas para ganar. Y que funcionó muy bien, pero yo creo que sobre todo porque los jugadores que llevaron perritos, más aparte, es un matchup que yo creo que con Círculo de la Vida la gente no se lo esperaba o demás, y que Sí. claro, te puede poner en un brete rápidamente. Sí, un poco eso. Mm, Porque eso es lo que hablamos. No es que hubiera más zafiro que nada. De hecho, es que todo el mundo que ha jugado te dice, yo miraba a la izquierda y miraba a la derecha y era un mirror de PS en los dos lados. O sea, había una cantidad de PS que dices, absurda, ¿no? en teoría Perritos sufre muchísimo contra PS, pero Ujú, llegaron un montón y, por ejemplo, claro, Picatoste, como nos contó, sí, que él se comió 5 PS en suizo claro, y llegó al top, ¿sabes? Obviamente Picatoste controla mucho perritos y ese sí. matchup se lo sabe, vamos, como nadie. De todas maneras, creo que puede ser un pelín más positivo que el de Fable. El matchup para perros, vamos a decir. No diré mucho Igual mejor, sí, no sé, pero yo creo que no sé decirlo. unos numeritos un poquito más positivos para esto es, yo Pero creo, igual con el El círculo. Mowgli te ayuda igual mucho Sí, a que... sí, 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 sí. Yo creo que eso. Y que yo creo que también, para mí, la estampada de los Green Blue es que no tienes. O sea, te has liado a techear contra PS como tal y te has olvidado del agro, amigo, y el agro te ha pasado por encima, Yo ¿no? es lo que he dicho, o sea, es que Ujú, había builds de Green Blue en el 20 lore que eran en plan, pues no llevo Under the Seas, no llevo Spookies porque es una carta de mierda, y es como, ya, ¿y qué vas a hacer? claro, ¿El combo de Prince Philip en turno 5 todo el rato? claro. Pues no, pues te Sí, lo sí, sí. comes. Ahí te puedes ir. Yo creo que otro color que aquí todavía no estaba muy representado y que va a estarlo en los siguientes meses o partes del set va a ser ese morado verde y el rojo morado. Había mucho, había mucho ¿Sí? morado verde. De hecho, digamos, yo lo que vi, bueno, Gonzalo llevaba verde morado y Ujú. también había mucha gente que era la clásica del verde azul que se pasó al verde morado porque Vale. les parecía más consistente y demás. Pero Sí, es que es eso, en el momento en el que te comes un PS, Webby no claro. hace nada, no tienes tintas para jugar el combo de Príncipe Philip, le estás dando cartas a PS y te va a jugar cobra, 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 cobra Sí. y pierdes, ¿no? Un poco. Creo que es verdad que ahora mismo PS es el mazo a batir o el que estamos viendo que tiene más llegadas al top o más top Sí. 8 o más representación. Que yo creo que simplemente también es porque ya funciona con lo que tenía. O sea, es la base que tenía del set 9 más solo mejoras. Entonces creo que es como la opción más obvia y que por eso mucha gente se ha tirado a este PS, pero que aún así es muy consistente, bueno y demás, pero que yo creo que saldrán más opciones, o sea, para luchar contra este mazo, si se queda como estamos viendo ese top tier. Y nada, y decir también, pues eso, que el azul acero también hizo sus cositas, ¿no? Sí, eso, la gente, yo creo que DKP, por ejemplo, Ujú. Jonathan Lorfesor, top 1 del MUS 2000 Sí, en el momento, vamos, la pretemporada del set iba top 1 y no había nadie más preparado que él en el Madverse. O sea, yo creo que hay sí, que decirlo. Yo decía, si hay alguien más preparado que yo en el Madverse, es Jonathan. sí. O Squirtle también, que Ujú. bueno, son los dos que tenían el nombre abierto en el pip, Pip, MUS 2000. otro pitido Y, espectacular. y eso.
tenían sus repeticiones y Vale. sabían cuál era como el meta y demás. Y pues como pudimos ver al final, este top 32, que al final pues hacemos así un resumencillo, fueron 9 PS, 6 perritos, 5 Blue Steel, 5 Burples, 3 GPs, 2 azul verdes y se colaron ahí mágicamente un Amber Steel de Timo y el azul rojo también de los chicos de Incredibles de Barcelona, que la verdad que tienen además un Metafy ahí gratis del macito que está bastante interesante para echarle un vistazo. Pero vamos, al final, si ves pues eso, va bajando top 16, top 8 total, al final se quedaron los perritos y PS, ¿verdad? Sí, que yo creo que es el tier 1 ahora mismo, igual es Perritos PS y Zafiro Azul Sí, o sea, creo que al final o también Blurple. el tema de los perritos es que es muy difícil de jugar, yo creo. Que no es tan obvio como Igual no es PS el o como tier 1, tal. es más reactivo, ¿no? Es más Sí, y que tier se 2 puede adaptar. Pero que y sí, yo diría que sí, que puede ser. Como vimos en la final, ganó a PS, Perritos. O sea sí. y sin salir, ¿no? Además, diría. No, saliendo. ¿Saliendo? Sí, no, si ganaba Dani la semifinal, que era el Vale. chico de Vigo que hizo top 4, si ganaba él salía, pero si ganaba el otro, salía Perritos, que Vale, o sea, ahí era la salió. movida. Vale. Bueno, pues ya sabéis que es verdad. Sí. Yo creo que se nota un poco menos el salir en este Whisper, en este set, pero aún así se sigue notando, ¿no? Sí, o sea, un Perritos te sale Mm, de pata vas sí, y sí, llevas PS, enhorabuena, en plan, Claro, doy la mano los y mazos agro es verdad que es un problema en Lorcana en el sentido este de que tienen salidas bastante absurdas que, pues eso, que al final por aleatoriedad o por high roll, pues salen. O sea, sí. que tienes estos temas. Pero bueno, pues nada, dar la enhorabuena al campeón del Madverse, que pues eso, estará Shorty, allí en el europeo. sí. Además ha hecho en su Instagram, creo, o en su Twitter, hizo un post muy gracioso ¡Hala! Soy yo en la final del torneo, no sé qué, es muy gracioso. Y le tenéis ahí por redes sociales. Y pues nada, yo creo que hoy se nos ha quedado un programita fresco, ¿no? Sí, ¿Cómo lo has visto? sí, creo que nos estamos pasando un poco con los audios y demás, pero Sí, bueno, los 10 minutillos de rigor, como siempre, ¿no? sí, un poquito. Pues, ¿algún shoutout final o algo, Eli? Pues shoutout como siempre a la Baraja Encantada, mi canal Bof. favorito de Y además contenido de YouTube. tenemos, en a colación de todo esto, tenemos un vídeo que hemos subido este pasado domingo. O sea, esto lo estáis oyendo el martes. Subimos un vídeo de cómo entrar en MetaFi, qué es MetaFi, cómo avanzar, todas estas cositas, que es muy interesante por si, pues eso, que aquí es como para gente más competitiva, pero que hay mucha gente también que no sabe lo que es el MetaFi o no lo usa y demás, pues ahí tenéis en la baraja encantada una guía completa de MetaFi. Sí. También Ujú, shoutout a Madverse, el equipo de Baraja de Tres Tintas que casteó muy bien. ujú. Y para más torneos grandes casteados en España, ¿no? Sí, yo creo Y que Madver le ha salido bien ya 2 veces. Creo que lo van a seguir repitiendo y van a ser ellos la punta de lanza en España de eventos de Lorcana. sí, por favor, Sí, yo, necesitamos más. yo creo que sí, yo creo que sí. Pues hasta aquí el episodio de hoy, ¿no? Efectivamente, un saludo. Para todos, y si habéis llegado hasta aquí, ya sois Shifteaders. Chao, 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 chao.